Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 25 de enero de 2019. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Como siempre, agradecemos la fiel sintonía que usted nos presta, particularmente a través de nuestra señal de Canal 15, 19 y 21 y por supuesto también a través de la aplicación Megavisión Go. Como siempre, saludo al doctor Kirio Waldo Salgado. Bienvenido, doctor, buenos días. Gracias, que el Señor los bendiga. Vamos a ver, también, bienvenido Carlos Araujo, gusto en saludarte. Muy buenos días a todos y a la hora. Gracias, Julio Valdivieso, un placer también, como siempre, compartir contigo. Gracias, Ernesto, buenos días a todos. Bueno, vamos a, desde luego, este día a estar a la espera de nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán, que ya está acá también, en su momento se incorpora a nuestra mesa para poder compartir los diferentes puntos de vista con relación a los temas que este día estamos planteando. Desde luego, vamos a hablar de un tema que ha venido esta semana y en las últimas horas a tener muchas reacciones. Esta mañana vamos a analizar el momento político crucial que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela tras haberse declarado presidente interino Juan Guaidó, opositor al gobierno de Nicolás Maduro. Cabe destacar que la situación ha llevado a varios países como Estados Unidos y a otros de la comunidad internacional a reconocer a Guaidó, contrario a la posición del gobierno salvadoreño a mantener el reconocimiento de Nicolás Maduro, y que ha traído consigo una serie de reacciones por parte de partidos opositores al gobierno. Una situación que también se cuestionaba, sobre todo por el tipo de reacción que estos están haciendo y no la que pudieron asumir cuando sucedió algo similar en el tema de Honduras. Es una situación ahí de contraste. Así es que esa es la temática que vamos a desarrollar. 3 preguntas claves estarán presentes en nuestra discusión, a la cual vamos a sumar otros temas. ¿Qué final se espera que tenga la crisis venezolana? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿quién va a definir esta situación? ¿Estados Unidos, China, Rusia, el Vaticano o quién? Esa es otra de las preguntas. Y la tercera es, ¿qué postura debe asumir el gobierno respecto a este conflicto? ¿Qué postura? Ya vimos cuál es la que realmente ha asumido. Pero yo creo que es necesario también ponerla en la discusión como tal. Recuerde que nuestro sistema de comunicación está abierto para que usted participe. Ya está con nosotros Ulises, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ulises, bienvenido. Gracias, Ernesto. Por acompañarnos. Gracias. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ustedes examinan esto que está ocurriendo en Venezuela y que desde luego está despertando muchas inquietudes? Ahora, doctor. Mire, yo realmente no esperaba que tuviéramos un tema para todo el programa, porque aquí hay varios problemas en El Salvador que merecen ser tratados. Estamos a 9 días de las elecciones. La gente quiere oír, quiere escuchar para tomar determinaciones. Venezuela tiene sus propios demonios, pero aquí también tenemos nuestros propios demonios. Y aquí también hay problemas. Sí. Entonces, yo pues no me explico por qué tenemos 1 hora y media para solo un tema. Por otro lado, tal vez se podría, Ernesto, interpretar muy mal la mención que usted hace al reconocimiento del gobierno al gobierno de Venezuela, especialmente por el apoyo a Maduro. Y se lo voy a decir por qué. Sí. Porque aparentemente este tema no tiene implicaciones aquí en El Salvador. Pero cuando en una pregunta usted dice qué papel debe asumir el gobierno, sabiendo ya que el gobierno durante 10 años ha asumido una posición a favor de Venezuela, le hace mucho daño o podría hacerle mucho daño a la fórmula presidencial
del FMLN a Hugo y a Karina. Entonces, yo considero que probablemente fue redactada la noticia o la pregunta sin medir esas consecuencias, porque aquí tenemos que ser parejos con todos. Ahora, en cuanto a Venezuela, a mí realmente no me gusta opinar sobre otros países que tienen problemas, porque cada uno sabe qué problemas tiene. Nosotros estamos lejos de Venezuela, pero allá por 1992, el teniente coronel Hugo Chávez se alzó en armas contra el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez. Tuvo 2 años en prisión. Cuando Hugo Chávez salió con una popularidad tan inmensa que se metió a la política y arrasó en las elecciones presidenciales y llegó al poder electoralmente. Se reeligió y volvió a ganar con un margen considerable, hasta que murió, iniciando el segundo periodo. ¿Quiénes fueron los culpables del socialismo del siglo XXI? ¿Fue Hugo Chávez? No fue Hugo Chávez. Fue la oligarquía que se beneficiaba de la corrupción del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ellos dieron las condiciones objetivas para el golpe de Estado de aquellos jóvenes militares que estuvieron en prisión, y dio la pauta para que se instaurara en Venezuela el socialismo del siglo XXI. Cuando muere Chávez, llega Maduro a terminar su periodo de Chávez. Y Maduro, desde el principio, fue repudiado por toda la clase política dominante de Venezuela. A Maduro se le hicieron marchas multitudinarias. Estaba Capriles, estaba López, estaban otros líderes políticos que bien perfectamente con esas marchas multitudinarias y el apoyo del gran capital y del gobierno americano, bien hubiera podido ser derrocado en las elecciones el señor Nicolás Maduro, que no es santo de mi devoción. No es santo de mi devoción, no me gusta. Sin embargo, ¿qué pasó con la oposición? Otra vez manejada por la gran oligarquía y el gobierno americano, que después de tanta laraca que hicieron en las calles, después que provocaron muertos y heridos, no participaron en las elecciones. Participaron algunos partidos de oposición a los que Maduro fácilmente les ganó, pero no participó ni Capriles, no participó ni López, no participaron ni los líderes que estaban siendo financiados por el gran capital y por el gobierno americano. Entonces ellos le dieron el espacio a Maduro para que entrara. Y claro, Maduro no era Chávez. Maduro no tenía la popularidad del presidente Chávez, no tenía la gracia, no tenía el feeling del presidente Chávez, ni tenía los contactos del presidente Chávez en el mundo. Y así fue como se fue degenerando en Venezuela la situación, hasta llegar a marchas multitudinarias de la oposición y en respuesta al día siguiente marchas multitudinarias de Nicolás Maduro. Y eso nos ha llevado hasta el día de ahora. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense que hay algo curioso. El presidente Trump se escondió estos 3 días pasados. No sabíamos del presidente Trump. Y puso a un hombre bueno, un republicano bueno, con experiencia, con credibilidad, que es el vicepresidente Pence, lo puso para que manejara esa cuestión. Pero con tan mala fortuna del vicepresidente Pence, que anuncia de antemano lo que iba a pasar en Venezuela. Claro, el presidente Pence habla hoy y mañana está la gran manifestación multitudinaria de toda la gente manejada ya no solo por la oligarquía, sino que directamente por el gobierno americano.
Y al día siguiente Maduro le responde con otra marcha igual de multitudinaria. Entonces Venezuela es un país dividido, pero un país dividido en donde ponen sus ambiciones las grandes potencias del mundo. Solo que el gobierno americano, el gobierno, no el pueblo, porque el pueblo piensa distinto, el gobierno americano se equivocó. En vez de acercarse a Chávez y a Maduro y hacer los negocios que ha hecho China y Rusia con Venezuela, no los hizo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que China y Rusia, que están explotando pozos de petróleo, Venezuela es el país con más petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita. Una gran reserva. Y están explotando los rusos y los chinos ese petróleo en ciertos pozos que le permite a Rusia y a China cuidar sus intereses económicos, porque sobre esos pozos ha prestado dinero a Maduro para que medio sobreviva. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que con la valentía de los Estados Unidos apoyando a un grupo de marionetas que tienen en Venezuela, ahora ha querido comprar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ya dieron su posición que apoyan a Maduro, comprar a otros líderes, y les vino a resultar que compran a un descolorido presidente de una asamblea nacional legislativa que durante meses, desde el 20 de mayo del año pasado hasta ahora, no había dicho ni cuío, y de repente sale en una manifestación multitudinaria juramentándose él, nombrándose él y ejerciendo un gobierno ilegítimo totalmente desde el punto de vista institucional y constitucional. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Que si los Estados Unidos, porque apareció Trump, que si Trump se envalentona, como se envalentonó con el chino de Corea del Norte, y que le salió el tiro por la culata porque el chino le salió duro, si aquí se envalentona, ya Rusia mandó flotas de portaaviones y barcos, China ha hecho lo mismo, y aviones rusos están sobrevolando Venezuela para que no vaya a ser agredida militarmente por los Estados Unidos. Eso para mí no quita los desmanes, no quita el mal gobierno del presidente Maduro, que era un sindicalista del transporte público, que llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores con Chávez y que ahora es presidente de Venezuela. Interesante, muy buena ilustración en retrospectiva y contemporánea de lo que está ocurriendo, sin duda alguna. A ver, Carlos, ¿cuál es tu lectura y el resto que tienes que decir con este tema? Muy buen análisis. Sí, Carlos, comparte bueno, un poco ese enfoque, ¿no? Yo tal vez no comparto alguna de las cosas que ha dicho el doctor Salgado, porque lamentablemente Venezuela es una dictadura, ahí no hay democracia, no han habido elecciones libres, Maduro es un presidente ilegítimo, resultado de fraudes hechos por el régimen, tomándose el Tribunal Electoral de Venezuela, desconociendo a una Asamblea Nacional que creo que fue la última elección que medio tuvo posibilidades de tener una libertad, no, en 2015, que gana la Asamblea Nacional, la gana la oposición, y inmediatamente la desconoce Maduro, convoca nueva elección y le monta una constituyente, o sea, no, ni siquiera convocó elección, solo montó una constituyente, creo, si mal no recuerdo. Y es lamentable, o sea, definitivamente el experimento chavista, vemos a dónde tiene a Venezuela, ese mismo tipo de ideologías es lo que ha tenido ahora sumido a Nicaragua, en lo que lo tiene sumido como tal, y es algo que no podemos ni reconocer ni justificar desde ningún punto de vista, independientemente de los errores que cometa la clase política tradicional, pero al final de cuentas los termina cometiendo en democracia, con libertades y con la posibilidad de que el pueblo pueda de alguna manera castigar o premiar a aquellos que se comportan inadecuadamente en una sociedad. Venezuela no cumple absolutamente para nada esto. En el caso de lo que acaba de suceder esta semana
con relación al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, creo que ha hecho uso de la misma Constitución bolivariana de Venezuela. Ha citado ya unos artículos de la misma Constitución que le permitían hacer el procedimiento que hizo. Sí. Y está investido de tal forma. Aquí, ¿qué es lo diferente de lo que hemos estado viendo en el pasado? Es que por primera vez vemos un amplio reconocimiento internacional a esto que se está haciendo. O sea, y tal es el caso que te digo yo, que ha sido un procedimiento correcto y adecuado basado en la legislación venezolana, de que la comunidad internacional ha salido al paso. No es un tema que solo Estados Unidos ha salido al paso. O sea, inclusive acabo de ver ahora en la mañana declaraciones del canciller alemán que ya se está sumando, diputados del Parlamento Europeo. O sea, hay un concierto internacional respaldando este procedimiento. Yo creo que por primera vez algo está pasando diferente en Venezuela y ojalá esto resulte en un entendimiento de parte del régimen ilegítimo de Maduro y de alguna manera pueda convocar a elecciones libres, porque ni siquiera le están diciendo solo andate o te vamos a echar preso. O sea, si tú ves las declaraciones de Guaidó, hasta está poniendo sobre la mesa un tema de amnistía para este gobierno para este régimen que está en este momento administrando Venezuela. O sea que no solo es un tema de conflicto, no es un tema de echarlos, no es un tema de tener preso a alguien, sino que es un tema de buscar una solución. Y la solución es elecciones libres. Y es lo que la comunidad internacional está exigiéndole en este momento a Venezuela, y por eso es que se está respaldando este tipo de procedimientos que estamos viendo. Bueno, por toda esa connotación muy bien planteada por ustedes como antecesores a lo que viene por delante en los análisis del resto de la mesa, es que era necesario tener este tema y ponerlo en perspectiva. A ver, Ulises, ¿cuál es tu lectura? ¿Qué final se espera a esta crisis? ¿Quién va a definir esta situación? Si es Estados Unidos, si es Rusia, si es China, si va a ser la Iglesia o quién realmente, ¿no? Gracias, Ernesto. Bueno, primero creo que las dos intervenciones han sido muy buenas y nos ilustran en esta problemática. No podría responder estas tres preguntas de modo sucesivo porque están imbricadas, de modo tal que va a ser una aproximación tratándolas a las tres y una aproximación superficial en un primer momento. Y quisiera hacerlo a través de una dicotomía entre el poder y el derecho, y dentro del derecho entre lo legal y lo legítimo, por darle un enfoque desde la perspectiva del derecho, de la ciencia jurídica. Generalmente los abogados, al menos los que son solamente abogados, tienden a creer que el derecho está por encima del poder y que el derecho regula al poder, lo somete a las reglas. Sin embargo, en una visión diferente que se ve en las ciencias políticas, o los abogados ya de mayor experiencia se dan cuenta de que no es así, es a la inversa. Es el poder el que fabrica su derecho para asegurarse la posición de poder. Esa es la realidad. La Constitución que nosotros tenemos es fabricada por la gente de poder del momento. Las leyes que nosotros tenemos son leyes fabricadas para interés de la gente de poder del momento. Entonces, a través del derecho y de la institucionalidad aseguran, garantizan sus intereses, y eso supuestamente lo confunden con legitimidad de los intereses de la élite dominante. Pero no es una legitimidad, sino que es una simple legalidad. Luego, entre la legalidad y la legitimidad hay una gran brecha. En este caso en particular, yéndonos a esta asunción de poder de la presidencia, para ubicarme específicamente en el fenómeno, Juan Guaidó, que se autoproclama presidente, no es que haya seguido tampoco un procedimiento de destitución o de deposición de poder del presidente anterior, de que sea del presidente Maduro, y que haya una formalidad, una legalidad tampoco en esa asunción de poder, en esa declaratoria de poder, que ni siquiera debió haberla hecho él, sino que la declaratoria debió habérsela hecho la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la que debió haberlo declarado presidente interino, y no alguien
autodeclararse presidente interino. Esto desde el punto de vista de la mera legalidad. No hay que negar que por el otro lado hay una cosa todavía más profunda, y es el hecho de que el señor Maduro, Nicolás Maduro, no obstante de que ha salido de unas elecciones, pero en realidad ha salido de unas elecciones absolutamente controladas por él, en donde ha anulado a la oposición, controla la institucionalidad, sobre todo, particularmente controla el poder judicial, controla el poder político, controla la fiscalía, controla la fuerza pública, y algo esencial que es la raíz de su poder, y es que controla las fuentes de ingresos del Estado y que las domina en lo personal. Y es a través de ese control económico que tiene, que ya mencionaba buena parte el maestro Quirio, de los intereses que ya comienzan a mezclarse con Rusia y con los Estados Unidos, que también hay otros intereses con los Estados Unidos, porque recordemos que los Estados Unidos también es un comprador, un fuerte comprador de petróleo de Venezuela, y sin embargo no ha hecho nada los Estados Unidos como para bloquear, por ejemplo, esa compra, que es parte del oxígeno económico que tiene Nicolás Maduro para controlar y dominar a toda la sociedad. Entonces, lo que quiero señalar, en el fondo, aquí nos encontramos con que, por un lado, en el caso de Nicolás Maduro, hay una aparente formalidad y ajustamiento al derecho, pero hay una clara y evidente ilegitimidad en esa presidencia de la República, que va en contra de las aspiraciones, los deseos de la sociedad venezolana. Y por el otro lado, en el caso de Juan Guaidó, es a la inversa, porque allí no hay propiamente una estricta legalidad, y sin embargo hay una legitimidad tanto del pueblo venezolano como de la comunidad internacional, que no se fija en esos, entre comillas, detalles, sino que quiere reconocer a este como presidente legítimo, porque es la oportunidad que tienen de presionar internamente para sacar a Nicolás Maduro del poder. Ok, vamos a ver, Julio, cuál es tu agregado, y luego pues a lo mejor hay algunos aspectos que puedan distanciarse de los planteamientos que cada uno de ustedes está haciendo. Bueno, de todo lo que han hablado mis colegas aquí, yo solo quiero hacer un planteamiento, dijéramos, un poco más pragmático. Uno es que se le vienen horas y días difíciles al pueblo de Venezuela, pero en este tema específico hay que ser muy, pero muy claros. Ya no pueden andar aquí con medias tintas. Ulises hizo dos planteamientos. El primero, que es lo que yo quiero tratar de reconocer, y es el tema de la legitimidad o no en las acciones que va a tomar un pueblo. Y yo creo que cuando el presidente Maduro da un plazo de 72 horas para que retiren, es un plazo, en mi criterio, para la evaluación, porque son cruciales, sobre todo a nivel internacional. Es decir, que se esperaba cuáles iban a ser las reacciones internas si la Fuerza Armada, que juega un papel importantísimo en este tema, y si se le iban a ir sumando los diferentes sectores de la sociedad venezolana para que los sectores internacionales se pudieran ir pronunciando un favor o en otro. Y fíjate bien, sale al paso México y Uruguay y dice, esto tiene que ser una salida negociada, y negociada, hablada con la oposición. Bien, Maduro inmediatamente recoge ese planteamiento y dice, reconozco que hay que hacerlo. Pero no hablaron del tema de las elecciones, simplemente en un proceso eleccionario. Por el otro lado, el sector internacional que reconoce, dijéramos, al vicepresidente en esa acción. Incluso hoy, esta mañana, como muy bien lo afirmaba Carlos, el canciller o el primer ministro, creo, de Alemania, fue claro, y además citó una frase y dijo, aquí no podemos andar con medias tintas, tío. Estamos a favor o estamos en contra, y Alemania respalda a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese escenario internacional se ha citado para el día de mañana al Consejo de Seguridad por parte de los Estados Unidos, porque entra en otra arista, y es el hecho ya
de la arista geopolítica que representa Venezuela, más la parte económica que Venezuela representa por el tema del petróleo. Hecho esto, con todos los análisis que le dijeron, yo solo quiero dejar planteada una pregunta para mis compañeros. ¿Qué es lo que en realidad pues, deberíamos de hacer? Y es el hecho de qué repercusiones va a traer en El Salvador esa situación específicamente a una fórmula que está corriendo en un momento tan crucial como es este momento las elecciones. El doctor Salgado lo planteó, o sea, decir, muy bien. No, el impacto lo va a tener. Sobre todo porque el gobierno ya reconoce, es el único que se ha sumado a reconocer. Depende, Ernesto, porque una cosa es una acción de gobierno que tiene todo el derecho de hacerlo porque maneja su política, y otra cosa es la parte política del partido. Es más, creo que al señor Hugo Martínez con su fórmula es un momento brillante para ellos, para sentar una posición, para ver si se distancian o no de un gobierno, ¿verdad? Como una acción política propia de él, que lejos de perjudicarlo puede salir favorecido si lo sabe plantear en ese momento. Entonces creo que esa es en realidad... Ya fijó posición, ya fijó una postura en la que dijo que hay que abogar porque ellos mismos resuelvan sus problemas y no estar atizando más el fuego. Desde el punto de vista legal tiene toda la razón lo que planteaba. Llama al Diego en Venezuela y está lo publica. Sí, legalmente, ¿Qué es lo que tiene razón desde el punto de vista legal? ¿En qué? No, es decir, porque él está diciendo, mire, no nos podemos meter la autodeterminación de los pueblos y tienen el derecho de hacerlo. No, y esa es la político, salida. Claro, pero el concierto internacional puede opinar sobre temas de democracia, ¿no? Esa es otra cosa. De acuerdo con él, lo que está diciendo internamente, que ellos resuelvan sus problemas y nosotros nos vamos a quedar a la expectativa. La forma, el pase de Madrid. Es lo que decía el FMLN cuando estaba en las montañas, que la comunidad no se metiera. Es totalmente contrario. Ahora, creo que para mí la oportunidad política que puede tener de sacarle raja, ¿verdad? Y hacer un planteamiento de distanciamiento, no solo con el gobierno, sino con el propio partido. No, pero ya es evidente que no se ha ido por la línea de tomar ventaja del punto de la coyuntura, porque hay tres instancias: está el gobierno, está el partido, está el candidato. Claro. Y es lo que he dicho, que ellos resuelven sus problemas, perdónenme, ahí se está siendo absorbido por el partido y por el gobierno. Y esa posición, en realidad, desde el punto de vista de la popularidad o de la aceptación, incluso no solo de Venezuela, sino que aquí, para los efectos electorales, realmente le va a hacer daño. Doctor. Ahora, lo que pasa es esto, que aquí estamos hablando de que muchísimos países del mundo han reconocido a Guaidó, pero el punto es que no dicen la cantidad de países del mundo que están con Maduro, y que son países que uno solo como la India, por ejemplo, tiene más ingresos per cápita y tiene más Producto Interno Bruto que muchos países de Sudamérica, que están ahí haciéndole el juego a los Estados Unidos porque necesitan o le deben al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Maduro tiene a China, a Rusia, a la India, a Pakistán y a otros países poderosos del mundo, y además a todo el Caribe, fíjense que pasa una cosa. Hace 2 días quisieron hacer una jugada. Llegó el propio secretario de Estado de Estados Unidos a la OEA para exigir que se aplicara la carta de la OEA en contra de Venezuela. ¿Qué pasó? Los países no le dieron el respaldo, los países no le dieron el voto. Entonces se quieren ir ahora al Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas, donde las Naciones Unidas ya dijeron autodeterminación de los pueblos y que ellos resuelvan su problema. El mismo Papa lo dijo, que se necesita sentarse y dialogar. Y la posición del presidente mexicano y del gobierno uruguayo es que se necesita que haya diálogo entre venezolanos, para que no se meta ningún país
sobre pretexto del problema político de Venezuela a querer tomarse los pozos petroleros y las reservas petroleras de Venezuela, como se cree que pretenden algunas potencias mundiales. Lo que pasa es que yo sí, esto ya se intentó el diálogo anterior, o sea, no ha habido muestra. ¿Cuál es el alcance que se daría? Bueno, creo que en este es por las condiciones en que se dialoga internamente, y uno tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder judicial y tiene la fuerza pública. Se dialoga políticamente en un país democrático. Venezuela es una dictadura, hay que entender Entonces tiene eso. todas las condiciones de imposición, de compra y de intimidación. Te voy a decir una cosa, Venezuela es una dictadura, si la quieren llamar así, porque la hicieron dictadura. ¿Por qué? Porque después de las manifestaciones de la oposición, que eran pagadas por el gran capital y por los Estados Unidos, después se sentaron con ellos, aceptaron ir a elecciones, y Capriles y los demás líderes de la oposición no participaron. Hay en las muchísima elecciones. evidencia, doctor, de que el socialismo del siglo XXI lo que buscó fue desmontar la institucionalidad de los países para montar dictaduras. Pero ya usted se está pasando a ideología. Claro, es que de eso se trata. No, perdóneme. Ahorita estamos hablando del tema político, si quiere hablamos del tema ideológico después. Pero políticamente, Maduro fue a elecciones, los otros no fueron y Maduro la ganó. Es que no es cierto. En el concepto, tal vez yo no sé si vas a hacer un corte, pero yo quisiera ahondar en ese punto. ahondar en ese punto de las elecciones, sobre el tema de las elecciones. Ya que me das la pausa, me voy al corte. Entonces, con información de tráfico regreso también. Y desde luego a usted, gracias por estar participando. Qué bueno. Me gusta que participen. Aquí se fomenta la libertad de expresión. Hágalo en la medida pues que usted ocupe los cánones del respeto para referirse a nuestros invitados y también de poderle dar la oportunidad de postear sus preguntas en la parte inferior de la pantalla superior. Hágalo, por favor. Vamos a la pausa y regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta esta preciosa imagen bastante elevada de nuestro Megadrón, que nos pone esta imagen cenital, así técnicamente hablando. Es una imagen cenital del Boulevard Los Próceres. Estamos desde el sector del oriente, viajando hacia poniente, es decir, buscando el Boulevard San Romero. Para que usted tenga de primera mano, ahí está la cancha de fútbol, ¿no? De la UCA, ¿no? Qué bueno, mira esta elevación muy interesante. En algún momento usted puede ver alguna variable de imagen, eso es el viento que nos está desde luego afectando. Así está el tráfico. Hay una carga vehicular a la derecha para conectarse hacia la Manuel Enrique Araujo, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse. Sin embargo, para abordar ya y tomar el Boulevard San Romero no existe. Hay vía libre, tanto para oriente como de occidente hacia y viceversa. Así está esta preciosa imagen que nos envía nuestro Megadrón. Gracias a usted por sintonizarnos esta mañana. Son las 7:06 minutos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos entonces desde luego a continuar con nuestro programa. Antes aprovecho de invitarlo a que me acompañen
Vamos a hablar sobre mañana, a sintonizar Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Va a acompañarnos el diputado del partido Gana, Osiris Luna Mesa, y también Héctor Menjiva, miembro, del Partido Demócrata Cristiano. Vamos desde luego, a conversar sobre aspectos que tienen que ver con la seguridad en el país. Esta semana conocimos que el partido Gana colocó una pieza de correspondencia pidiendo una amnistía para los agentes policiales a raíz del asedio delincuencial. Hubo una reorientación de fondos también para fortalecer la base operativa de la policía. Y vamos a hablar del gran desafío que hay para mejorar este indicador que impacta fuertemente a la población. Mañana, 7 de la mañana, en directo con Ernesto López, no se lo pierda. A ver, Carlos, me había quedado contigo y tienen la palabra también los cuatro, porque entramos a la zona de debate. Yo tal vez quisiera poner sobre la mesa, es una nota de un análisis que se ha hecho de parte de un experto constitucionalista sobre el acto que hizo Guaidó en Venezuela. Lo que dice él es que la Asamblea Nacional en Venezuela se ha apoyado en la Constitución para decretar la usurpación de Maduro. Escuchar el término en que te lo pones. Sin sentido constitucional afirmar que Guaidó ha dado un golpe de Estado, dice José Hernández, constitucionalista formado en parte en la Universidad Complutense de Madrid. Este profesor explica que Maduro usurpó el cargo tras el desconocimiento de las fraudulentas elecciones presidenciales que no fueran reconocidas por el Parlamento y una buena parte de la comunidad. Cierro con esto. Guaidó se juramenta, no se autoproclama, continúa el experto. Él no es como Carbona o un líder político cualquiera, es el presidente de la Asamblea Nacional que fue electa con el voto popular en el 2015. Carlos, pero no lo juramentó la Asamblea, fue él solo que levantó. Ojo, es que ya te voy a explicar, déjame que termine esta parte. Vea, que no ha sido la Asamblea Nacional electa por el voto popular, que no ha sido desconocida en su origen legítimo ni por el propio gobierno, y que está invocando un artículo constitucional específico, el 233, para progresivamente asumir funciones ejecutivas que permitan restablecer el orden constitucional. Guaidó asume el encargo para llamar a elecciones. Eso le da base constitucional a su planteamiento. ¿Por qué lo hace de esa forma? Porque él acaba de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana. Y ese artículo lo que le permite al presidente, al ser legítimas las elecciones convocadas por Maduro y al no haber un presidente, es el presidente de la Asamblea Nacional el que asume esas funciones para llamar exclusivamente a elecciones. O sea, pero es un tema legal. El que no dice, el que dice que no hay legitimidad es ellos. Es decir, Maduro es el presidente. No es presidente. Ha sido desconocido por la Asamblea Nacional. No es presidente porque ellos dicen que no es presidente. Y es presidente porque él dice que es presidente, sí, después de un fraude electoral. Pero mire, le voy a decir una cosa. El que tiene el poder es el que manda. Y Maduro tiene a las Fuerzas Armadas, a la policía. Eso es una dictadura. Tiene al órgano ejecutivo, al órgano judicial, a la Asamblea. Puede tener el poder, pero no legitimidad. Entonces, ¿el otro qué tiene? Ya va a ver el papel del otro. ¿Y el otro qué va a hacer? Si no tiene ningún escritorio, ni siquiera en la calle se puede sentar. Debajo del palo de hule, como algunos diputados salvadoreños. El otro fue a Washington y se estuvo una semana antes. Cuando regresó ya con ese estratagema de los gringos para que él le diera el golpe a Maduro. Quisiera darle el golpe a Maduro. No ha podido. Él se juramentó él solo. Él no se ha juramentado, no se ha proclamado, ha asumido funciones. Él se juramentó, don Carlos. Por favor, lea los cables internacionales, especialmente CNN, que él haga un acto político, eso no tiene nada que ver, doctor. Por eso es que le estoy diciendo. ¿Qué acto político va a ser si de repente el doctor Norman Quijano resulta que la Asamblea desconoce al gobierno y el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, va ante una multitud y se juramenta? Aquí eso es imposible, no se porque puede. la Constitución salvadoreña no permite.
No se puede. Lea la Ni Constitución intentando- Bolivariana de Venezuela. Ni intentando esto. No, lo que pasa es que en realidad eso de afirmar que hay usurpación o no, eso no ha sido objeto de discusión o de debate en la Asamblea Nacional, a menos que haya sido una convocatoria para discutir ese punto en secreto. No hubo Ese debate. es un punto, porque supuestamente esa tendría que ser la causa como para decir que el presidente electo no es presidente, Maduro. Y esto que quiero aclarar, ¿verdad? Que de mi voluntad fuera de preso estuviera, ¿verdad? Porque creo que les ha faltado bastante y que preso lo deberían de tener en este momento. Pero analizando realmente este punto de este fenómeno en particular, creo que en realidad no hubo convocatoria de la Asamblea Nacional para discutir si hay usurpación. No, eso debió haber sido objeto del debate y una votación para decir si realmente está usurpando o no. Yo en lo particular sí creo que él controló toda la elección, pero es mi opinión particular. Ahora, si lo queremos hacer jurídicamente, tiene que discutirse allá en la Asamblea Nacional, tomar la Tenés decisión, razón. designarlo como presidente interino Pero con el mandato que establece la El procedimiento que Constitución. han llamado no es ese. Espérate, yo creo que hay que ponerlo en el contexto que debe de ser. Mira, no se trata de un tema de legalidad, que lo podemos Correcto. discutir ampliamente, viendo los Estoy pros y de los acuerdo. contras. Aquí estamos frente a un tema de legitimidad en el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Y de imposición de poder A eso voy, económico. A eso voy. El fondo de todo esto es la forma de cómo se ejercita. ¿Por qué se dice que es una dictadura? ¿Ah? Por la forma de cómo está ejerciendo el poder. Controla Político y económico. y económico. Entonces, claro, frente a eso es que vienen las reacciones. No estamos aquí discutiendo si constitucionalmente tenía o no tenía razón, si el procedimiento se cumplió o no se cumplió. Creo que ese es un análisis estrictamente jurídico que para efectos prácticos Jurídico, podemos dar. por eso digo yo, Ahora, estrictamente jurídico. Lo que quiero señalar es el hecho de que si él se dice que es presidente, como la sociedad rechaza a Maduro, pues naturalmente lo acuerpan. Pero no significa que la decisión haya sido legal. constitucional. Eso Pero lo eso ya pueden- no les importa. Sí, ya- es que ya Porque no la verdad estamos es frente a que eso. lo que se sobrepone es sí, la voluntad bueno, de la y gente. no el poder emana del ¿Por, pueblo. por pero bajo qué- ese ¿Por concepto. qué se atreve por primera vez la comunidad internacional a Porque hacer hay un esto que han hecho? reconocimiento Pero ¿por qué hoy propio sí y interno. antes no? No es Porque primera la- vez que Venezuela tiene un problema de Porque esto. las condiciones no estaban dadas. No, pero claro, es que antes no Mira cómo existía. Honduras, mira cómo Es que Honduras, si mira cómo Honduras no, hicieron los pero mismos. es Mira en Honduras. diferente, es totalmente Mira, ahí diferente. estaba diciendo No, alguien, mira en es el caso de diferente. Honduras, todos han salido a criticarnos hoy aquí. Es diferente. Mira cómo Honduras te quedaron calladitos, no dijeron ¿Por qué nada. razón? No puedes Por compararlos. lo que está detrás ¿Por qué no hay que está el compararlos? poder No puedes. económico. No, son dos- Y por son eso- Son dos cosas diferentes. y por Una cosa es una eso- dictadura. Por eso es que Exactamente. si se van a un diálogo, se va a quedar, Maduro se va a quedar con un diálogo. Correcto. Si se va a Porque quedar. eso- Ahora, ahí se han puesto en un entrampamiento, porque con esta pregunta que dice aquí, que si quién va a definir esto, en el sentido de que si va a ser internamente o los países externos, también hay que hacer una diferencia. Como ya lo decía el doctor, hay países de países. No es la cantidad de países, porque esto no se va a decidir ni siquiera en la ONU con votación, con el poder económico y sobre todo el poder militar que tiene. Claro. Es decir, si tienen ya intereses económicos, Rusia, China, ahí, Aquí hay incluso intereses los mismos geopolíticos, eso entonces, no hay ¿qué es lo que no hay va a que ocurrir? quitarlo. Va a haber una invasión de los Estados Unidos hacia Venezuela. creo. No No más. puede haberlo militarmente. Y si no hay una intervención militar, el sujeto se va a quedar, porque él tiene las fuentes de financiamiento del país, y que las lo controla armas. lo personal arbitrariamente, y con eso compra las lealtades esas cosas de ya la Fuerza empezaron a Armada cambiar. y de las demás institucionalidades Pero del esas Estado. cosas, lo que tú dices del dinero ya empezó a cambiar, porque al darle un reconocimiento, un desconocimiento, comenzando con el tema de Maduro, y un reconocimiento a Guaidó, acordate que la chequera de los fondos que se mueven internacionalmente pueden ser congelados de tal manera en que no le permitan tener esos flujos. Pero en los hay mismos países Estados Unidos, muy en los mismos Estados poderosos, Unidos, hay no, países sí, muy él poderosos compró, que la van compra a de- seguir con esa la relación compra del con petróleo de él. parte Los de Rusia. Estados Eso- Unidos, ¿por qué no ha cortado esa relación tanto que habla Por el tema y considera económico. ilegítimo No, mira, a... Pero ya le congelaron los fondos. Y sin embargo... No se lo están trasladando. Detrás de todo esto es Venezuela
tiene petróleo, hombre. Si el tema es económico de fondo. En el fondo, así Pero ¿vos es. crees que si eso Detrás de esta sucede en discusión, otro país? ¿quién va a controlar al gobierno que quede? El tema de democracia. Imagínate. No nos perdamos. Pero no. O sea, no no metamos porque intereses geopolíticos, estratégicos es que de los no lo países puede- en el mundo, no solo Pero hay en sí que- Venezuela, sino que en muchas partes. Pero sí que, En es todas que partes. estamos de acuerdo en la forma. No podemos estar de acuerdo en que una persona gobierne todas todo. partes. No podemos estar de acuerdo, por lo menos en el Pero la carácter crisis es personal. sobre eso. No, espera, La crisis espera. es una crisis política Espera. de democracia que ha derivado Y de en violación que de el pueblo derechos venezolano humanos. esté en una crisis Espera. humanitaria en este Violación de momento. derechos humanos, Claro. de crímenes, Claro. que por ahí se debieron haber ido. Estamos frente al La ejercicio. de lesa Corte humanidad. Penal Internacional ya hubieran activado una Claro. investigación. Pero ¿por qué no y lo la hacen, Corte, pues? ese es el punto. ¿por qué no se ¿por qué hace? no lo hacen? ¿Por qué no se- Hubieran No, aquí activado está. una Es- investigación estamos y la frente Corte a Penal una Internacional forma puede diferente llegar a de decretar abordar el la problema. detención. No, yo creo que tenemos que ser claros en esto. El ejercicio de ese poder que tenemos que estar. ¿Vos estás a favor o en contra de que haya una democracia? No, nosotros hemos vivido en una democracia y hay que pelear por un sistema de gobierno donde al adversario político se le trate como adversario y no como enemigo. Que por el hecho de que yo no esté de acuerdo en la idea, se me considera estás en contra de mi forma. Contra eso hay que pelear, que es lo que verdaderamente deberíamos de estar viendo en El Salvador. Aquí, con el respeto pues del panel, pero ¿qué podemos sacar de bueno y de malo de esa forma de gobierno en Venezuela? ¿A qué nos estamos exponiendo frente a unas elecciones que nosotros vienen en este momento? Sí, es importante las elecciones para nosotros mismos de este tipo de Por procedimientos, supuesto. porque al final de cuentas, ¿cómo llega Chávez cuando inicia todo esto, como decía el doctor, al poder? ¿Fruto de qué? De la frustración de la ciudadanía en la clase política Pero entró tradicional. por la vía democrática. No, entra por la vía democrática y se ocupa de las instituciones para transformarlas y convertirlas en una dictadura. Que son las lecciones que hay que entender de cuando un populista llega al poder y se quiere quedar ahí. ¿verdad? Todas las reformas de Chávez, don Carlos, fueron apoyadas masiva y multitudinariamente por todo el pueblo venezolano. Claro, y hubieron elecciones y de alguna manera se respetaron. Chávez no es Maduro, más bien, Maduro no es ni la sombra de Chávez. Claro, Aquel era inteligente. eso es Este medio totalmente bruto. cierto. Entonces, Chávez hubiera manejado diferente las cosas. Pero A fíjese lo Chávez que- no se le levantó nadie fíjese- porque había fíjese- fondos, había recursos, había comida, no Fíjese había lo que crisis. hizo, fíjese te lo que digo. hizo Venezuela. Rompe relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos, pero no rompió relaciones económicas. Las económicas, ¿Sabe por qué, don Carlos? Porque hay contratos que se pueden llevar a una corte internacional Donde si afecta. se violan, donde Venezuela tiene contratos a través de Cifco, que son todas las gasolineras de Venezuela regadas por todos los Estados Unidos con petróleo venezolano que los americanos están comprando. Por eso fue que no, No solo rompió los relaciones americanos. económicas. Estados Unidos ya no depende del Así petróleo es. venezolano. No depende del Ya no, petróleo ya no, venezolano. ya Sí, no. pero perdóneme. No, y ¿cómo entonces no? Ya esos no. contratos que hay, pues, Con todo el tema del fracking en Estados Unidos ha sustituido, o sea, no dependen en lo absoluto del petróleo venezolano. y entonces ¿por qué les compran, pues? Es que no les están comprando eso. ¿Cómo no, don Carlos? No. Mire, infórmese bien, por favor. Mire, La Alemania, relación de compra de Francia. petróleo sí hay. Ah, Y que eso sí. de que ya no dependen, miren, ¿por qué Estados Unidos se ocupa todos los meses de guardar reserva de petróleo? Lo que ocurre es que compra, algunos lo gastan y hay una gran reserva porque sabe que dentro de poco va a terminar. Y cuando termine el petróleo, los países que tienen grandes reservas van a poder imponer el precio que Ahora, quieran. Ok, seguimos con el Regresemos debate en al el tema de tema. Estados Unidos porque el doctor puso un elemento bien importante. En el caso de Chávez, él en su momento lo que hizo fue romper políticamente y ¿qué fue el otro? No, en el caso de Maduro, rompió diplomática y políticamente, Pero no económicamente. Sí, Es una vamos a... lista de eso. Estados Unidos ordena a su personal diplomático no esencial salir de Venezuela por seguridad. Es decir, indicó que la embajada de Caracas va a permanecer abierta a pesar de esa decisión de ser expulsado. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Julio, tú hablabas que más allá de la dimensión en la que se puede tratar este tema, que obviamente es una situación muy crítica la que están viviendo muchos, no estamos pretendiendo querer justificar a uno, lo que estamos un poco es viendo las repercusiones que esto tiene en un contexto, digamos, geopolítico y regional, y particularmente en el país, ¿no? Es correcto, es correcto, es decir, qué efectos puede tener esa situación que están pasando nuestros hermanos venezolanos. Y también hay algo que hay que entender, que una cosa es un gobierno y otra cosa es un pueblo, ¿verdad? Es decir, puede haber un gobierno legítimo y ilegítimo, y eso es que creo yo que es el fondo de esto. ¿Quién determina la legitimidad y quién determina la ilegitimidad? Ahí te estaban haciendo esa pregunta. Qué bueno, participen. Ahí alguien preguntaba eso. O sea, ¿quién va a definir la legitimidad de ese proceso? Claro, ese es el punto. ¿Quién? Hay dos elementos para determinar la legitimidad. No es solamente la cantidad que ya cuenta, es decir, cuánta gente está a favor, cuánto está en contra. Eso es importante. Sin embargo, puede haber una razón que sea espuria, es decir, alguien puede estar de acuerdo porque le están pagando. En tal caso, la cuantía no es lo determinante. Lo que es determinante son los principios y valores universalmente aceptados de libertad, democracia, respeto de derechos humanos, y en ese sentido, pues aquellos que más se aproximen al cumplimiento y a la realización de esos valores son los que tienen la legitimidad esencial, no cuantificada, pero la legitimidad esencial. Y en este caso, el pueblo venezolano en realidad no solamente tiene la legitimidad esencial o axiológica, también tiene legitimidad cuantitativa. La gran mayoría de los que participan en esas manifestaciones en contra de Maduro no son pagados, no tienen dinero. Los que sí son pagados o van a la fuerza son las manifestaciones en apoyo de Maduro. Y esa es la fuente de poder, porque él tiene el poder económico del Estado y lo utiliza personalmente, discrecionalmente, para mantenerse en el poder. Por eso creo yo de que la parte internacional empezó a observar cómo se iban desarrollando los acontecimientos al interior de Venezuela. ¿Quién apoyaba a quién? ¿Cuál era el nivel de aceptación? ¿Cuál era el nivel de apoyo? Yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que si el que tiene las armas tiene el poder, por más que le quieras dar vuelta. Si las Fuerzas Armadas en Venezuela hubiera girado y se hubiese plegado, o por lo menos, si no hubieran caído, hubieran permanecido al margen de la situación, el contexto internacional cambia totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando salen las Fuerzas Armadas dándole un reconocimiento de lealtad al que actualmente está gobernando, ¿cuál es el mensaje que les está mandando? Ahora, hay que preguntarse por qué lo hace la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada puede ser que sea un principio de lealtad al presidente, el juramento de la democracia, es decir, esa es la parte formal, esa es la parte formal, pero si realmente querés. por eso lo hacen. No lo hacen por eso. Ellos midieron que por el otro lado Maduro tiene una fuerza. La fuerza real que le da, por ejemplo, Rusia, y que le da alrededor de eso, porque Rusia no es porque le caiga bien Maduro, claro, no. el Rusia, petróleo. China es por la relación y el dominio que tienen sobre el petróleo venezolano. Y que ya se están beneficiando en este momento de eso. Propiedad venezolana, Maduro. Bueno, entonces lo que quiero decir, eso es la fuerza. Vieron que con esa fuerza no van a poder invadir, y entonces ellos adentro, desde la Fuerza Armada, pueden controlar, y encima de eso el poder económico Maduro los tiene comprados. Esa lealtad es de dinero, y por tanto, entre más dure esa lealtad de dinero, más se enriquecen y más la van a mantener. Y por eso tienen que cerrarle las válvulas de los recursos a Maduro. Por supuesto, es que esa es la fuente de poder de Maduro, más que propiamente el control sobre la Fuerza Armada, porque controla la Fuerza Armada o la Fuerza Pública precisamente porque controla como fortuna personal los ingresos de Venezuela. Doctor Salgado, ¿cómo encaja su análisis en este debate que tiene Carlos y Ulises? No, mire, Maduro tiene todo el poder en Venezuela, todo. Es más, por consideración
no han procesado por usurpación de funciones al señor Guaidó, por consideración. Pero perfectamente cabe un juicio por usurpación de funciones. Sí, puede hacerlo a la inversa. Claro, controlando la institucionalidad como la controla Maduro. Ahora, los Estados Unidos dicen, imagínense ustedes qué poco pragmáticos son los Estados Unidos con el gobierno de Trump. Estamos hablando del gobierno, no del pueblo. Que dice, bueno, ha roto relaciones diplomáticas Maduro con nosotros. Pero nosotros no nos salimos porque el que manda allí es el presidente Guaidó. Y entonces hasta que el presidente nos saque vamos a salir. Pero el presidente Guaidó no es presidente, no es nada. La Asamblea Legislativa, incluso antier, desconoció el nombramiento de Guaidó porque dijo que ellos no habían aprobado nada, absolutamente nada. Entonces, Guaidó es ilegal. Ahora, hay otro punto que hay que tocar. El domingo se le vence el plazo a la embajada americana para que se vaya. ¿Qué va a pasar? Mire, Maduro es loco. No, pero no creo que va a salir a intervenir en un edificio. Pero sí puede perfectamente mandar a poner una cerca alrededor de la embajada para que no salga nadie. Los va a sitiar. La técnica de la antigüedad. Mire, los Estados Unidos, con la estupidez con que está tratando este problema, más bien, repito, y perdón, no es los Estados Unidos, el gobierno de Trump, que es el presidente más inútil que ha tenido los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a caer en la trampa y van a querer mandar tropas para rescatar a la gente que está en la embajada. No, al doctor le voy a regalar un boleto para que vaya a vivir a Venezuela. Y ahí, mire, perdóneme, oye, pero yo sé que usted tiene sus problemas, tiene sus pensamientos. Cuidado con la personalización, doctor. No lo estoy ofendiendo. Perdóneme, no lo estoy ofendiendo. Al decirle tiene sus problemas, tiene sus pensamientos, tiene su ideología. Lo que le quiero decir es que no mezcle la ideología con los debates de altura que aquí se están haciendo, ¿verdad? Que me va a dar un pasaje para que me vaya a vivir a Venezuela. Yo estoy bien aquí en mi país, aunque esté comiendo peor que lo que están los venezolanos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que repito, y me quitó un poquito la idea. Maduro va a provocar a los Estados Unidos, porque sabe que los portaaviones de Rusia y de China ya están cerca. Y sabe que hay naves aéreas rusas y chinas volando sobre Venezuela. Y por eso los militares están en alerta. Porque vamos a ver si Trump asume como hombre lo que siempre ha pregonado. Yo quisiera, doctor, quizás un poco elevar este interesante debate, porque son diferentes puntos de vista, es a procrear también una exhortación que ojalá no suceda mayor cosa. A procrear, es decir, a generar una exhortación de llamado a la paz, porque puede desencadenar en problemas mucho más serios, como se lo está planteando. Y me parece que luego puede ser. Ahí está el Papa que llamó a la paz, hombre. Ahí está el Papa, ¿verdad? Y nosotros podemos llamar, pero nosotros somos igual que Guaidó, no tenemos nada. Pero mire, lo que ha venido pasando en Venezuela. No, pero es necesario, mire, realmente solidarios somos con el pueblo de Venezuela, que tiene problemas, el problema político y de divergencias que hay es por todo el dominio de la parte económica y de hegemonía. No podés justificar bajo ningún punto de vista lo que está haciendo Maduro en Venezuela contra el pueblo venezolano. Eso es la vergüenza que tiene la comunidad internacional, haber permitido tanto tiempo la masacre que está haciendo, y las torturas, desaparecimientos, muertes que hace el dictador Maduro. Pero usted tiene razón en lo que dijo. Ulises,
hubieran llamado a todos los organismos de derechos humanos del mundo. Así es. ¿Verdad? Ese es el mecanismo. Estos hubieran interpuesto Una presión una internacional. demanda en La Haya, Correcto. penal contra Maduro, para que lo llegaran a agarrar la Interpol. Yo Podría creo, haber yo genocidio, creo que en podría este haber momento, delito de lesa en humanidad este momento estamos viendo un abordaje diferente de la comunidad internacional a eso al tema iba. venezolano. Pero ese abordaje podría no tener salida, porque va a llegar el momento del choque, de la posibilidad de fuerza, Sí, pero y eso no van a no va- entrar en combate no los van a Estados entrar, Unidos con ¿sabes que Rusia no? contra China. Ese Mira, es el problema. si pudieron desmontar al coreano, No. se desmontó como Diplomáticamente. diplomáticamente no con el coreano, entre las otras Ambos. naciones desmontaron al coreano. Ambos Pero ahí porque estaba ¿Usted cree China que el coreano ya de lo por medio. desmontaron? Ya, China, no, y el espera. coreano no está Señor, desmontado, el es cierto. coreano está Espérate. estratégicamente esperando su tiempo. Sí. Vea, te voy a decir El una Julio cosa. Villarcito está Eso Eso no desmontado. funciona, Veamos a Julio. eso no funciona porque yo quiero o no quiero. Todos tienen el momento y la coyuntura para hacer las acciones que deban. ¿Tú crees que a ellos no se les ha ocurrido eso que tú planteas de una demanda? Por supuesto. El tema es que hay que buscar el momento oportuno y creo que hoy la coyuntura que está pasando en Venezuela no es la misma que tenía hace 1 o Puede 2 ser el años. momento O sea, importante el para momento, están buscando el momento exacto para iniciar acciones Y van, económicas, y van tras el políticas dinero que internacionales. Maduro- Solidarios con el pueblo venezolano, ojalá se resuelva esa situación. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Charkovsky, hoy. Jimmy Carter envió una misión de rescate a los empleados que habían quedado atrapados en la embajada. Incluso hay una película con Ben Affleck donde él, sí,
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias. Gracias nuevamente. La pregunta. No, ¿Quién? Estamos al aire. Usted. Estamos al aire, ¿sí? Que yo Sí. le hice la pregunta en alusión. Usted hizo una ¿Alusión? alusión ahí Vamos a ver. a que cómo tenemos. va a reaccionar el gobierno con este problema. Y El no, ayer gobierno ya se ayer puso- le metió un comunicado, El gobierno ya pues. se puso claro. ¿Sí? ¿Por qué? Ya está la Porque postura. ideológicamente y económicamente el gobierno está enlazado con Venezuela. Con Maduro. No con Maduro. Con no, Maduro. perdóneme. El negocio fue con Chávez, no con Maduro. Sí. pero Maduro están heredó enlazados todo, con el régimen, no con el pueblo venezolano. ¿verdad? Pero Chávez representaba al pueblo, señor. No. Mire, quítese Ya no. la venda de los ojos, Ya no, hombre. doctor. Chávez metió el socialismo el siglo En su XXI momento, sí. porque Hasta la el momento gente- en que ya la no hubo gente crisis y votó no haya por él desmontado y todo. votó por él y por el socialismo el siglo XXI, hombre. En ese momento, querían claro. quitarse a la oligarquía de encima, no la aguantaban, no aguantaban la corrupción. No era un problema Y Chávez de llegó a oligarquía, limpiar. doctor. Abra los ojos, hombre. No era un Y problema de mal oligarquía, aconseje- doctor, Y no mal no es aconseje a sus cierto. compañeros de viaje. No, es que el gobierno No, del mira, frente, hay que por el distinguir. signo ideológico, No. por los favores que le deben, en realidad Así es. ellos van a apoyar al gobierno No, de es que no Maduro. se han Y escondido. porque además este régimen va para afuera, así como se ve en las Claro. encuestas, ¿verdad? Y van a necesitar apoyo, necesitan protección, necesitan un gobierno, necesitan que no se caiga Nicaragua, que no se caiga Venezuela, porque estos van a perder, se van a desplomar, van a quedar solamente con los diputados, entonces necesitan fuentes de Pero financiamiento ¿sabe usted y una- protección política. ¿Sabe usted algo que anda ya circulando por todos lados? Bueno, yo he hecho varios sondeos que el partido de la calandria o de la golondrina, el partido de la golondrina ya está preocupado porque va bajando al tercer lugar y la lucha va a ser entre Arena y el FMLN. O sea, que eso que este gobierno va a salir el gobierno. Pero Hugo Martínez puede todavía remontar a llegar con Arena a disputarse la presidencia, los dos, y relegar como tercera fuerza a Gana y al Golondrino. Hay que entender que hay acciones de gobierno y acciones, en este caso, del pueblo. Nosotros estamos hermanados con el pueblo de Claro, Venezuela, nuestra solidarizados con Sí, y sí. ojalá que tuviera una salida política a través de un diálogo. Claro. Eso no sé si se va a tener. Deseable, y la deseable. única forma, Pero creo que yo, no sea así como en Honduras, en donde el diálogo permite que el dictador se quede. es que la dictadura no debe verse de un momento de izquierda o de derecha. Sí, como la estoy de dictadura hay acuerdo. que combatirla cuando no se ejercita la división de poderes, cuando querés controlar toda la institucionalidad, cuando vos ves en el adversario un enemigo político con esa calificación, contra eso. Es que Nosotros dictadura es defen- lo mira, mismo, exacto, por eso te digo, independientemente del símbolo yo particularmente ideológico que tenga. me decanto para defender principios, no personas. Porque la dictadura no se caracteriza propiamente por la ideología, Por sino que eso, por no, las porque vos- acciones de por eso, represión y tan violación de dictadores derechos de la uno como sociedad. es el otro. Eso es lo que caracteriza la dictadura. Sí, y es más, el ejercicio de eso es contra lo que deberíamos de estar. Nosotros estamos a las puertas de unas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a defender? El principio de la libertad, el principio de la democracia en este país, el principio de la libertad económica. Eso es lo Y la que tenemos que hacer, independencia de nuestro independientemente de gobierno, quién llegue. porque no se vale decir que una dictadura es buena Porque es de izquierda o de derecha. o porque es de izquierda o de No, derecha, no, o porque la no. patrocina los Fulano, Estados Unidos o no, China dictadura o es Rusia. dictadura, es Así régimen. es. O sea, Y debemos no de estar toco en parte. contra de toda dictadura, Por supuesto, y independientemente estamos en del eso de símbolo acuerdo. político Vaya que la tenga. solidaridad para el hermano pueblo de Pero Venezuela. este gobierno necesita mantener siempre y mostrarle lealtad a Venezuela. ¿Vos crees que este gobierno no entiende lo que está pasando ¿Y en tú Venezuela? crees que eso no le va a pasar alguna factura hoy a 10 días de la Para mí elección? sí le va a pasar supuesto. factura, porque la gente entiende qué es lo que está Nosotros el haciendo. el y miércoles eso pasado- significa que estarían de acuerdo en que esas acciones venezolanas no pudieran hacer aquí si tuvieran la capacidad El de miércoles hacerlo. pasado en radio hicimos una invitación al candidato Hugo Martínez a que se pronunciara de una forma enérgica en este tema
y es una oportunidad para él inclusive de distanciarse de la cúpula del FMLN, que de alguna manera ha sido castigada por el electorado desde marzo de este año que recién pasó. Pero ¿por qué no se tiene lo una hicieron? oportunidad. ¿Por qué no se lo hicieron a Nayib Bukele? ¿El que jugó a ser socialista para llegar de alcalde a Nuevo Cuscatlán y a San Salvador con los votos del FMLN? Él en un momento determinado fue socialista, estuvo en el FMLN e hizo lo posible porque le expulsaron, porque tenía sus propias ambiciones. Pero ¿por qué no le hacen la pregunta a él qué piensa de todo este problema de También Venezuela? se lo pregunté yo, doctor, ya, y Hay que ha tenido una respuesta preguntárselo. sumamente tibia. O sea, Pero lo que quiero señalar con se Hugo- refirió, pero no solo por contestarle al Por alusión. doctor, el señor Bukele se refirió casi 24 horas después al tema con una respuesta totalmente tibia y sin nada de alusión al tema de lo que había sucedido en Venezuela. Porque él ahorita ya ha entendido, su fuerza no está en andar haciendo propuestas, ni críticas, ni sugerencias, ni plan de gobierno, ni idea. pero en Su ánimo fuerza de- está en mantener vivo el rechazo bueno, de la gente Gana con no votó. relación a Gana no los votó. regímenes anteriores, al de Frente y Arena. Esa es su fuerza. Y cuando votó hace en qué? propuestas entra en problemas. En el pronunciamiento Ahora, de la Asamblea Legislativa, en el pronunciamiento de la Asamblea Legislativa en contra de De conocimiento. pero de- mire, Se unió al FMLN. pero Sí. a las cabales Cana realmente no es Nayib Bukele, hombre. Si lo que ocurre es que aquí, política, mejor dicho, estratégicamente en campaña pretenden vincular a Gana con Nayib, pero Nayib ya dijo específicamente Es que no solo es Gana, Cana. no solo es el partido No que hay Cana, compite. no hay Cana. Mira alrededor. Bueno, mira pero alrededor hay y te que darás mencionar a cuenta de gente. quiénes andan No, ahí. él ha dicho claramente Pero- no hay Cana. pero va. Y dijo mi partido es Nuevas Ideas. Pero quita el ahí partido. quiero señalar el caso de Hugo. Hugo es un buen candidato, una persona que realmente Muy está en buen cargos candidato. públicos, ha salido muy bien, tiene buena capacidad, buena formación, pero tiene el lastre del partido político Sí. rechazado por su propia base. Totalmente de acuerdo. Por eso decíamos el miércoles que era una gran oportunidad de poder Ay, separarse. así es. Ahora, hay que decirlo también. El señor Martínez, el hecho de haber dado esas declaraciones que en ese sentido Perdió la oportunidad. se separa de una manera. es de- una Pero declaración. ha sentado su posición. Dijo textualmente, yo no sé si la hago. Dijo, mire, que todos los venezolanos resuelvan sus problemas. Por eso- Hay unos que reclaman la institucionalidad de la Asamblea Nacional y tienen su punto. Hay otros que Y reclaman la tienen su punto. institucionalidad. Y tienen su punto. Y hay otros que reclaman la institucionalidad del gobierno y tienen su punto. Y al final dice, no podemos construir esa mediación cuando trasladamos el problema de Venezuela al mundo y hacemos dos bandos. Pero le dio- Ese es el inicio de un pero le asunto dio- que no se va a resolver. Pero no quiero le dio decir- un respaldo a Maduro. No, pero ni él lo es- menciona. Electoralmente Ni le lo perjudica, menciona. Eso pero es lo sí que una te quiero cosa, decir. él No es lo consecuente porque esa misma posición sostuvo con relación al gobierno de Honduras y eso sí hay que Hay que reconocerle. reconocerlo, Fue está la siendo- misma posición, de modo tal que no es una posición de Ideológica. conveniencia de gobierno, La sino que de método. A eso iba a decir yo, la misma posición que sostuvo cuando se le preguntó con Honduras, lo sostiene hoy. Exacto. O sea, está siendo consecuente con lo que dice y con lo que Hugo piensa. Martínez está siendo Es consecuente. Muy consecuente. bien. Y ligeramente Va. separado de la posición dura De del su gobierno, partido y de su su gobierno, partido. estamos O sea, de esa es acuerdo. una realidad que hay que Me encanta. reconocérselo. Ese es el debate de mucha altura, esa es la opinión que de alguna manera abona a la transparencia. Como lo decía, alguien por ahí decía, mira, qué bueno que mi hija, nos decía alguien ahí, mi hija valora muchísimo el debate porque es de mucha altura. Aquí sí se puede entender Este es un mejor. debate de verdades. Este es un debate, me entendería yo que es una estudiante. Ahí está, ¿verdad? Este sí es un debate, dice mi joven hija, ¿verdad? Que genera nuestra propia opinión. Gracias. Bueno, ese es nuestro objetivo, nos sentimos satisfechos. Vamos a la pausa y regresamos, ¿eh? Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde acompañarme mañana a las 7 de la mañana. Astrid Ábalos y este servidor vamos a hablar sobre el tema
un tema importante que tiene que ver con la seguridad en el país y especialmente bajo la propuesta y mirada que hace el Partido Gana con relación a el refuerzo presupuestario y sobre todo también a la amnistía para aquellos agentes que puedan defenderse y no ser procesados ante una inminente defensa y de ataque que ellos tengan de la delincuencia. Así es que recuerde, estarán Héctor Mengíbar y Osiris Luna. Ese análisis será muy interesante mañana a 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. A ver, ¿qué? El doctor. ¿Qué ganó? ¿Por qué 15 ganó? de abril de 1957 murió Pedro Infante. Fue para una Semana Santa. ¿Qué tiene que ver Pedro Infante en este debate? Porque él cantaba la canción de calandria. la calandria. Y ahora los golondrinos son calandrios. Está bien, ¿verdad? No, pero al final creo que la reflexión sobre la base del debate que hemos tenido ha sido muy interesante. La solidaridad es con el pueblo. Allá la discusión con el tema político, ¿no? Hay pro y contra, sí, definitivamente. A ver, doctor, la reflexión final. Bueno, yo creo que sí, en serio, tenemos que mandar nuestras oraciones al cielo para que el problema de Venezuela se resuelva lo más pacíficamente. Que los Estados Unidos dejen sus ambiciones a un lado, que el señor Trump se vuelva cuerdo, hay que orar mucho por eso, para que dejen en paz a Venezuela y que el pueblo, por la autodeterminación que tiene, haga las soluciones que él quiera hacer y que el señor Maduro se llene de humildad, se llene de sensatez y que también se siente con oposición y que acuerden una salida pacífica para Venezuela. Ok, Carlos, tu reflexión. Bueno, yo creo que definitivamente estamos frente a un tratamiento diferente de parte de la comunidad internacional del tema Venezuela. Todos queremos que no hayan muertos en esto, creo que todos lo compartimos, ojalá puedan resolverlo por las vías diplomáticas y al final Maduro entienda de que no puede continuar teniendo el control del país como lo tiene. Ok. Bueno, yo creo que es vergonzoso que la comunidad internacional hasta este momento haya permitido que Maduro se haya apropiado de Venezuela y que la tenga como su finca personal. También creo que esta solución, en realidad, en tanto más se prolonga, más es el sufrimiento y muerte de la gente venezolana. Es preferible que haya un choque y que de repente mueran algunos y no que vayan muriendo a través de los años de sufrimiento que ya tienen. Y finalmente, para poder solucionar eso, se necesita garantizarle los intereses a Rusia y a China, porque la solidaridad que tiene Rusia y China para con Maduro es por el interés y en el petróleo. De modo tal que si considera que el petróleo no va a correr riesgo sus intereses económicos, entonces podrían variar esa lealtad. Usted tiene dos programas a la semana para hablar bastante, licenciado. Ya no tenemos mucho. Allá que se dé gusto. Ahí de ese gusto hablar. Yo siento eso como celos. Como celos, ¿verdad? Sí, no. Yo creo que al final las próximas 72 horas van a ser cruciales para la posición. Ojalá que la decisión sea política, sea consensada, la salida. El pueblo de Venezuela ha sufrido tanto que no merece el destino que está haciendo. Y no nos olvidemos de Nicaragua. También la situación de Nicaragua. Va por el mismo lado. No nos olvidemos del Salvador. Sí. No nos olvidemos del Salvador. Ok, interesante. El 3 de febrero. Satisfechos de ofertarles a ustedes los diferentes ángulos y los diferentes puntos de vista sobre temas de mucho interés. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.